Vuelvo a comentar. Sus micrófonos, por favor. Gracias. Gracias. Vuelvo a comentar. Vamos a ver la prueba de inspección judicial y vamos a verificar primero un audio que es del licenciado Alejandro Torres, haciendo referencia a que él comenta en el procedimiento de la Ciudad de México. Y ahorita comentamos qué pasa en la ciudad y qué pasa en el estado. Comenzamos. Nos ocupa es la unidad 17, que es la prueba de inspección y reconocimiento judicial. Esta es una prueba que resulta muy importante en virtud de que, como se hace por el juez, que es lo que debería de ser, siempre va a tener valor probatorio pleno. Pero bueno, vamos a ir por los puntos del temario. El primero es el concepto. ¿Qué es la prueba de inspección? Bueno, es el medio de convicción que se desahoga a través de la percepción sensorial del juzgador sobre los hechos de la litis. Para que esta prueba pueda tener lugar, es importante que no se requieran conocimientos especiales de alguna ciencia, arte, oficio, industria o profesión, porque sería entonces motivo de una pericial y no de una inspección. La inspección únicamente tiene que ver con apreciación sensorial general, es decir, que cualquier persona podría darse cuenta de eso. A veces para algunos procesos esto puede resultar muy importante. ¿Cuál es el objeto o cuáles son los objetos que pueden ser motivo de esta prueba? Pues prácticamente todo lo que pueda ser perceptible a través de los sentidos. Entonces pueden ser cosas, documentos, personas, objetos, bienes en general. Cualquier cosa que pueda ser percibida por los sentidos puede ser objeto de una inspección. Sin embargo, hay que insistir, tienen que ser objeto de la litis, porque no puede ser arbitraria la prueba, únicamente por cuestiones que estén sometidas a la consideración del juzgador en ese proceso. ¿Quiénes intervienen en esta prueba? Bueno, desde luego, quien debería ser el único que haga la prueba es el juez. Sin embargo, existe una tradición en algunos juzgados de mandar al conciliador, al pasante incluso, o al secretario de acuerdos. Y esto rompe con el principio de la intención de la prueba. Quien va a dictar la sentencia es el juez, no el secretario, no el conciliador. Por lo tanto, el que debería acudir a la inspección es el juzgador. Sabemos que por la carga de trabajo sucede que en lugar de mandar al juez, pues mandan a cualquier otro de los fedatarios que están adscritos al juzgado. Pero eso no debería ser. Debería ir siempre a la diligencia el juzgador. Y bueno, ¿quién más aparte del juzgador? Pues las dos partes por lo menos deberían ir. Recuerden que deben ser citadas las partes para las audiencias y para esta inspección debe haber una citación. Es decir, deberían ir ambas partes, tanto el oferente como la otra parte. ¿Para qué? Bueno, para que estando presentes en la inspección, ambas puedan hacer observaciones, aclaraciones o precisiones que resulten importantes. Esto nutriría a la prueba. Pero hay que recordar que conforme al artículo 297 del Código, si no mal recuerdo, sí, ese debe de ser, que se debe señalar los puntos sobre los que debe versar la inspección. Y esto es muy importante, porque si yo no desgloso los puntos materia de la inspección, el día de la diligencia no podría yo ampliar a que el juez vea cosas que no son objeto de la prueba y que no fueron admitidas como objeto de la prueba. Entonces, ya veremos cómo se ofrece, pero era importante señalar que debo decir qué puntos son los que tienen que analizarse por el juez a través de sus sentidos. Bien, precisamente es lo que viene, el ofrecimiento de la prueba. ¿Cómo se ofrece la prueba? Bueno, tengo que señalar con toda precisión el lugar en el que debe llevarse a cabo la inspección y paso a paso cómo debe llevarse a cabo. Y así, si tratara de inspeccionarse un inmueble, porque ese inmueble presenta cuarteaduras e incluso tal vez tiene una inclinación inusual, presenta vibraciones, etcétera, etcétera, bueno, tendríamos que decir que se traslade el juez al domicilio ubicado en tal lugar, que ingrese al inmueble, que vaya al piso 1, al 2, etcétera, etcétera. Vamos a ir describiendo al ofrecer la prueba qué es lo que queremos que el juez vaya contestando.
Y también podría decir cuántas habitaciones tiene, si los muros presentan alguna cuarteadura, si tiene piso de cemento o tiene piso de alguna loseta o tiene alfombra. Esas cuestiones cualquier persona las puede resolver. Por lo tanto, el juez tendría que resolver asistiendo y contestando lo que percibe a través de sus sentidos. Nunca olviden que esta prueba, como cualquier otra, debe cumplir con los requisitos del artículo 291, es decir, se debe relacionar con los hechos controvertidos y dar las razones por las que se considera demostrar nuestras afirmaciones, como cualquier prueba. Entonces, consiste el ofrecimiento en señalar hacia dónde tiene que ir el juzgador y qué puntos tiene que ir observando del bien o de la cosa sometida a la inspección e incluso de una persona, y relacionarla con los hechos de la litis, manifestando por qué consideramos demostrar las afirmaciones. Decía yo que sobre una persona, porque también se puede hacer inspección sobre alguna persona. Esto es muy recurrente en asuntos de negligencia médica por cuestiones estéticas. A lo mejor la operación dejó una cicatriz visible que pues daña la imagen de la persona, y qué mejor que la inspección para que se note que efectivamente esa cicatriz quedó muy visible y que a lo mejor pues es desagradable para la vista humana. Ya los peritos dictaminarán si esa cicatriz no tenía opción o sí, pero por lo menos la inspección dejaría claro. Ahora, aquí tenemos un tema interesante en los artículos 354 y 355, que en la Ciudad de México no se usa mucho, pero sí en el interior de la República, y es la prueba de inspección judicial acompañada o asistida. Esto es algo importantísimo. Yo puedo ofrecer la prueba de inspección judicial, pero que vaya acompañada de alguna de las otras dos pruebas que permite el artículo 354 y 355, que sería la testimonial para testigos de identidad o la pericial. Yo podría, por ejemplo, decir que si hay un litigio de un terreno que está en algún lugar rupestre, que no sea fácil de identificar, que se haga la inspección en el predio, pero que se vaya con los testigos de identidad. ¿Por qué? Porque esos testigos de identidad son los que identifican plenamente el inmueble. Y a lo mejor no hay mojoneras, no hay linderos, no hay nada que nos pueda dar una señal, excepto a ellos que lo conocen perfectamente y pueden asistir a la inspección y decir, este es el terreno. Y lo mismo pasa con la pericial. A lo mejor sería la mejor forma de desahogar la inspección. Y quiero pensar en el ejemplo de las pruebas tecnológicas electrónicas que hoy tenemos. Yo puedo ofrecer la inspección judicial sobre un correo electrónico. Y entonces vamos a ofrecer que se entra a la bandeja de entrada, que se despliega el correo, que se ve su contenido, que se imprime. Pero podría estarse desarrollando si fue transmitida, si fue recibida y si existe posibilidad de que ha sido alterada. Esto sería fundamental para el juzgador, porque él está presenciando cómo se está llevando a cabo la pericial y el perito puede estarle explicando al juez qué es lo que está haciendo para dictaminar que sí ese correo ha sido alterado o no, o que permanece como llegó, si fue recibido, si fue enviado, etcétera, etcétera. Esto puede hacerse simultáneamente. Así está previsto en la ley, pero prácticamente no se hace. Sí, insisto, lo he visto en el interior de la República, pero aquí no. Y el nombre que se le ha dado es inspección acompañada o inspección asistida. Si la prueba se ofrece correctamente, es decir, si se mencionan los puntos que deben analizarse por los sentidos del juez, pues él tendría que admitirla, pero también debe verificar que no necesiten requerimientos técnicos, profesionales, científicos, industriales, porque, insisto, de ser así, él no podría dictaminar o él no podría llevar a cabo la inspección. Si la admite, debería señalar fecha y hora para llevar a cabo la inspección y deberá citar a las partes para que puedan acudir. Siempre esta prueba inicia en el juzgado y de ahí se trasladan al lugar en donde esté la cosa, el bien o la persona que va a ser a motivo de la inspección. Se trasladan, se hace la inspección y se regresa al juzgado
para cerrar la audiencia, aunque también se puede cerrar ya directamente en el inmueble o en el bien o en la persona que esté fuera del juzgado. Simplemente el fedatario da por terminada la diligencia y con eso sería suficiente. ¿Cómo se desahoga? Bueno, se desahoga trasladándose al lugar donde esté la persona, bien o cosa, y asentando lo que el juez va percibiendo a través de sus sentidos. Y bueno, recuerden que no nada más serían los 5 sentidos básicos, también podrían ser los sentidos complejos que tenemos e incluso una situación de sensación, no nada más de percepción por los sentidos tradicionales físicos, sino también a través de una percepción que él tenga. ¿Por qué? Porque al final esta prueba siempre tendrá algo de subjetividad. Tiene que ver con la percepción que tiene el juez, que posiblemente no coincida con la mía. Pero esto es el tema de la prueba. Yo quiero que él lo perciba y que él tome su opinión de los hechos de la litis. A lo mejor yo pienso que el color que puso una persona a un inmueble que yo lo contraté para que fuera un decorado de interiores no es el correcto. A mí no me gustó, no cumple con los requerimientos que tenía el contrato, pero posiblemente el juez diga que sí. Así es la prueba de subjetiva. Nada más que el juez tendrá que motivar por qué decide que sí se cumplió con el contrato. Pero bueno, es una prueba importantísima en muchos procesos. Ahora, ¿cómo se valora esta prueba? Desde luego que es una prueba que si cumple con el objetivo tendría valor probatorio pleno. ¿Por qué? Porque lo está haciendo el juez acompañado del fedatario del juzgado. Entonces, lo que él decida, si decide que ese inmueble tiene 5 habitaciones, tiene 5 habitaciones. Si el juez dice que ese inmueble presenta cuarteaduras en todos sus muros, las presenta. Si el juez señala que en ese inmueble, en ese salón, si es que estuviera siendo inspeccionado un salón, hay 50 bancas, pues hay 50 bancas. ¿Por qué? Porque está el fedatario público con él. Es una diligencia judicial. Efectivamente la tiene que hacer el juez, pero la hace asistido del fedatario del juzgado. Por lo tanto, tendrá valor probatorio pleno, a menos que se pueda demostrar que el juez pues, no actuó conforme a sus sentidos básicos, ¿no? Él podría decir una cosa que no corresponde y si yo tengo evidencia, pues tendría que quedar ya en el expediente con otro medio de convicción. Bien, ustedes saben que como siempre... Jóvenes, si se dan cuenta, esta prueba es muy subjetiva. Les voy a decir por qué. Como nuestro orador, que lo hemos utilizado para fines didácticos, educativos, nos dice que es para que el propio juez, y que es para eso, fíjense que el Código Procesal Civil del Estado de México nos da este objeto de lo que es la inspección. Fíjense, nosotros vamos a utilizar, en este caso, al juez, para que él a través de esos sentidos, a través de la vista, la observación, el olfato, el gusto, el poder tocar, ¿no? Y además de esos sentidos, también los demás sentidos que se puedan ocupar, para que pueda él distinguir algo. Nosotros queremos que el juez propiamente de primera mano distinga algo. Y les voy a poner algunos ejemplos. No como lo decía el orador. Fíjense, alguna ocasión me tocó representar a un señor que quería la guardia y custodia de su hijo. Menor de edad, obviamente, como 3 años, 2 años. Peleándole la guardia y custodia de su menor a su mamá, a la mamá del menor. Yo les refería al juez que la señora no vivía en un ambiente sano. ¿Qué es un ambiente sano? Bueno, yo les solicitaba 2 situaciones. Quisiera, acuérdense que habíamos solicitado una pericial y las periciales son en diversas materias. En la pericial yo les solicité que hiciera un trabajo social. Si ustedes
sido objeto de algún trabajo social en algunas ocasiones para algún empleo o para alguna beca que algunas veces se daban o otorgaba el Estado, mandaban a hacer trabajos sociales. Un trabajo social va una persona profesionista, específicamente, pues, la licenciatura se llama Trabajo Social. Entonces, ellos tienen la opción de hacer un trabajo social, en el cual van e inspeccionan cuáles son o cómo está el lugar, fíjense, cómo está el lugar donde se encuentra el espacio, ¿no? Imagínense, ¿cómo se encuentra el espacio? Y te dicen, ¿sabes qué? Así está el espacio. Entonces, bajo esa situación y que se hizo esa prueba pericial de trabajo social, yo solicité al juez esta inspección judicial y que él fuera a ver cómo era. Y les platico así rápido. La señora, la mamá del menor, vivía con su mamá. O sea, el niño vivía con la abuelita y vivía con la tía. Y la hermana de la señora también tenía un bebé, bueno, es un menor, vivía con la pareja, la señora, la abuelita, vivía también con su pareja. Entonces ahí como que el ambiente, pues dicen ustedes, bueno, si viven en una casa, creo que no debiese de haber ningún problema. Bueno, pues eso no era el problema. No vivían en una casa, literal vivían en un lugar que estaba adaptado para vivir. Y les platico cómo era, para que se vayan dando a la idea. Vivía en un local comercial. Ustedes saben que un local comercial, pues no tiene divisiones. Así literal, ¿eh? En un local con una cortina, ahí vivían. Así, ahí vivían. Ahí tenían la cocina, ahí tenían los cuartos, no tenían divisiones, tenían puras, es más, ni camas tenían colchonetas o catres. Entonces, ahí vivían así literal, en un local comercial, pero lo habían habilitado para casa, literal. Entonces yo le solicitaba que el menor, pues no estaba viviendo en un ambiente sano, para su libre desarrollo psicosocial, ¿no? Ya saben, ¿no? El interés superior del menor. Así fue como se solicitó esta inspección judicial. Afortunadamente el juez aceptó la prueba. Fue además la trabajadora social para que hiciera mención de, pues, cuáles eran las condiciones, ¿no? Para esa situación. Y también iba, como fedatario público, iba el ejecutor para que él verificara, pues, las circunstancias con las que estaba viviendo el menor. Imagínense, bajo esas circunstancias. Algo que decirles que en esta inspección judicial, de acuerdo al 1.324, pueden estar presentes las partes y además, estando presentes las partes, pueden hacer observaciones. Dice, las partes podrán concurrir a la inspección y hacer las observaciones que estimen oportunas. Entonces, llega el juez porque aceptó la prueba, llegó el juez al lugar, lo llevamos, estaba la trabajadora social y abre, así literal, tocamos en el local comercial y ya se imaginarán la cara, la expresión del juez. Y dice, ¿aquí vive? Sí, aquí vive. Ok, pues ya toca, contesta la señora, ahí estaba el menor, porque pues le caímos de sorpresa. Creo que el abogado nunca verificó qué día era la audiencia, esa audiencia precisamente, el desarrollo de esta prueba. Asistimos al lugar y el juez pasa, y literal, era un local comercial, no tenía divisiones, no tenía cortinas, todos vivían ahí en catres o colchonetas. El juez, bueno, pues verifica la situación en la que estaban viviendo ahí, ¿no? Entonces, pues uno en su labor también pues, hace esa referencia, ¿no? Acuérdense, existe el interés superior del menor,
y se le indica, bueno, pues que ese no era un ambiente sano, no tenía privacidad la señora, no tenía privacidad del niño, bueno, el baño nada más era baño, medio baño, ni siquiera tenía regadera, y ahí habían habilitado, pues, la regadera, ¿no? A bañarse híjole, ¿cómo se llama a casazos, ¿no? ¿Sabes qué? Así literal, era de verdad algo complicado. La señora, pues, ya no sabía ni qué decir, porque su abogado, pues, no estaba, obviamente. Pues ahí hacía referencia a que tenía, pues, sano, salubre, lo cual, pues, se verificaba que no. Por consiguiente, imagínense que el niño lo bañaban, creo que cada tercer día o cada cuarto día, siempre estaba, pues, sucio. Precisamente, pues, porque no había un lugar adecuado para, pues, el baño. Entonces, bajo esas circunstancias. Se solicitó, por ejemplo, aquí la prueba dice el 1325, que es de la inspección judicial, a criterio del juez o a petición de parte, se levantarán planos o se sacarán fotografías del lugar u objetos seleccionados cuando sea posible y se redactará acta circunstanciada firmando lo que en ella interviene. Bueno, derivado de esta situación, sí se sacaron imágenes, se sacaron fotografías, además de las que ya estaban la prueba de trabajo social, que esa es de oficio, básicamente esa nosotros ni siquiera la solicitamos, pero eso era lo importante, que el juez se diera cuenta que el menor no estaba viviendo adecuadamente. Bueno, con decirles que el juez impuso un requerimiento y le dijo así en su sentencia a la señora, que le daba oportunidad, fíjense, todavía le dio oportunidad, le daba oportunidad para que buscara un empleo, porque el señor aportaba lo que correspondía a la pensión alimenticia, no recuerdo si eran 4,000 pesos al mes, que le daba oportunidad 6 meses para que fuera a buscar una vivienda. Así literal. Póngase a buscar empleo, señora. Así bien estricto el juez. Póngase a buscar empleo y, fíjense, y tiene 6 meses para que le consiga un hogar adecuado al menos a su hijo. Porque si no, iba a cambiar la decisión de la guardia y custodia. Bueno, pues pasaron como 8 meses y la señora no buscó nada. Entonces se tuvo que volver a demandar esta situación por el estado en que estaba viviendo. Al señor se le dejaba ver al menor 3 días, viernes, sábado y domingo, porque pues, ya era un poquito independiente el menor. Entonces la señora o el señor tenía que ir por él el viernes y lo regresaba el domingo. Bueno, pues el señor tenía su casa, vivía solo y pues era su hijo, ¿no? Entre que lo consentía y no, bueno, pues ahí le daba el estado de vida que el menor necesitaba. Bajo esas circunstancias, se le demostró también al juez, porque no solamente fuimos a la inspección judicial con la señora, también fuimos a la inspección judicial el señor, también con su trabajo social, ¿no? Ya saben. Se llevó, se verificó dónde vivía, que el niño tenía su cuarto independiente, que tenía ahí disponible un cuarto para él, y que bueno, derivado de eso, y que gracias a que la señora pues no hizo nada por cambiar su estilo de vida, pues se logró cambiar la guardia y custodia. Esto es un ejemplo de ¿para qué me sirve la inspección judicial? Y la finalidad de esta inspección judicial es, fíjense, sensibilizar, así sensibilizar al juez en un
en una prueba que nosotros tenemos que utilizar como aporte, ¿sale? ¿Qué te está aportando? Por ejemplo, yo decía, es que el trabajo social no me está aportando nada, porque sí, la trabajadora social decía, es que pues sí vive armónicamente, ¿no? Así decía, su finalidad del trabajador social o de la trabajadora social indicó, es que sí es apto, ¿no? Porque pues vive en familia y aunque el lugar no está adecuado, pero pues se le dan los elementos necesarios, ¿no? Bueno, eso decía el trabajador social, porque así lo dispuso. El trabajador social hace su chamba, ¿no? Bueno, pues ya en la inspección judicial se le hizo esa sensibilización al juez que él viera en qué condiciones vivía. Imagínense, en qué condiciones vivía el menor con la mamá y la abuelita y la tía y su primo o prima, no recuerdo, y los señores ahí, todos juntos. O sea, de verdad, feo. Para eso me sirve una inspección judicial. Eso es un ejemplo y eso quiero que ustedes lo vean y lo identifiquen, pero no solamente para eso me sirve una inspección judicial. También, no sé, para cuando solicite la rescisión de un contrato, cuando yo verifique, decía ahí el orador, decía, cuando yo haya contratado un diseñador de interiores y pues yo haya contratado una situación y yo quiero que el juez vaya y diga si es el material y las calidades, ¿no? En que se contrataron y las calidades en que está, o que se pusieron. Bueno, pues para eso me va a servir, ojo, aquí van juntas tanto un peritaje y que el peritaje en ese momento pues vaya haciendo sus anotaciones y vaya describiendo y además la inspección judicial para que el propio juez pues identificando si tiene razón el actor o tiene la razón el demandado y cómo es que se van a poner de acuerdo. Por eso es importantísimo, vuelvo a comentar, la asistencia de las partes y sus observaciones, porque ahí pues vamos a hacer pues referencia. Aquí yo recomiendo algo. Como es una inspección judicial y pues es el conocimiento no técnico, es el conocimiento pues sí de los sentidos del juez, pues que la misma parte le vaya diciendo al juez, ¿no? Mira, la situación está así, yo contraté esto, solicité esto y me entrega esta calidad, haciendo como referencia a que el servicio pues no es el adecuado o no es lo que se contrató, ¿sale? Recuerden que es una inspección judicial y en esta pues se estará valorando el sentido en cuanto a la observación, ¿no? También los olores, si dice, estamos viviendo en algún lado y solicitamos, no sé, daños y perjuicios por, al lado de mi casa, no sé, están quemando algo, elaboran un producto y el olor es desagradable y para poder, pues, restringir que sigan haciendo eso, pues yo tengo igual que demandar por daños y perjuicios, por a lo mejor los olores que está produciendo este producto, no sé, cualquier situación ahí que se pueda percibir, porque pues, sí puede ser una pericial, pero ¿qué tan importante es esta inspección judicial en cuanto a llevar al juez y decir, a ver, preséntese en el lugar y usted de sus propios sentidos, verifique el por qué yo estoy solicitando, pues una inspección judicial respecto al olor. Por eso es válida esta inspección judicial. Y eso es por otro ejemplo. Y también ponía el otro ejemplo. ¿Por qué no sabemos nosotros ofrecer estas pruebas que son aportadas por la ciencia y tecnología?
estos elementos de convicción aportados por ciencia y tecnología. Por ejemplo, una fotografía, un video, un sonido, un registro dactiloscópico, no sé, algo que sea aportado por la ciencia y tecnología y que no lo sabemos aportar, porque eso también es parte de los elementos de convicción. Y no lo sé aportar porque, imagínense, y les he comentado, los mensajes de WhatsApp, lamentablemente, no tenemos como la guía de cómo ofrecer esta prueba. Y no tenemos la guía de cómo ofrecerla, pues porque esto es con la experiencia. Pero bueno, ¿cómo se ofrece estos mensajes de WhatsApp, estos correos electrónicos, todo lo que podamos nosotros aportar por ciencia y tecnología, debemos aportarlo adecuadamente? ¿Y cómo es que se deban de aportar? Miren, el aporte debe de ser junto con la inspección judicial. Lamentablemente, muchas veces o imprimimos los correos electrónicos o imprimimos los mensajes de WhatsApp y así los ofrecemos. La impresión de los... No podemos ofrecer la impresión. Nosotros, en dado caso, debiésemos aportar el equipo, el dato, de dónde se origina, pues ese correo electrónico, ese mensaje de WhatsApp, ¿sale? Y que esto con la intención de identificar de dónde estamos obteniendo la prueba. ¿Por qué la impresión? No, porque si ofrecemos la impresión puede dar lugar a que nosotros pudimos en algún momento modificar pues esos textos, porque así nos lo permite cuando lo pasamos a formato de impresión, nos los pasa a un formato de texto, en código de texto, y de ahí lo podemos imprimir. Pero ese no es el objetivo. El objetivo de ofrecer esos mensajes de WhatsApp o de algún correo electrónico es ofrecer el sistema en el que están. Es decir, cuando ustedes tengan la necesidad de ofrecer algo así, ofrezcan el elemento de convicción, pero acompañado de la pericial, acompañado de la inspección judicial, para que el juez observe, verifique que esa impresión, ¿sale? Esa impresión fue proporcionada legalmente, textualmente, de el elemento donde nosotros recuperamos ese correo electrónico, esos mensajes de texto. ¿Y cómo es? Bueno, ustedes cuando ofrezcan esto, ofrezcan este elemento de convicción producido o descubierto por la ciencia y la tecnología, que es el celular. El celular, determinada marca, en la aplicación de mensajería instantánea llamada WhatsApp, con la conversación con tal número. Ustedes saben que estando ahí esa conversación, no se pudo haber modificado. Eliminado sí, pero modificado no se puede hacer. Entonces, eso es lo importante de la inspección judicial, que ustedes tomen el celular, lo ofrezcan como elemento de prueba aportado por la ciencia y tecnología, lo aporten así literal, y que en audiencia, en una pericial con un perito especializado, ahí con el juez, esté verificando que se va a obtener esa conversación, ese correo electrónico, ese video, ¿no?, que ustedes están recuperando de una base de datos, ¿no? Pueden ser del archivo de la base de datos. Entonces, ustedes, el obtener ese documento frente al juez con un perito especializado en correo electrónico, bueno, ya sabemos que un perito en esa parte, pues es un profesionista que sea técnico en informática o licenciado o ingeniero en informática, que vaya obteniendo y que pues vaya registrando
si fueron mensajes recibidos, mensajes enviados, la frecuencia, si hubo eliminación, qué es lo que se derivó. Entonces, una vez que nosotros hayamos identificado esa situación, pues ahora sí, su señoría, aquí está, que se verifique qué es lo que se quiere obtener. Una vez que se haya obtenido, ahora sí, que se imprima para que exista la evidencia en autos, es decir, en el expediente, y una vez que esté ahí, pues ya se pueda tener un valor de la prueba pleno. Por eso es importante, no impriman ustedes por su cuenta, de nada va a servir porque se las van a desechar esas pruebas aportadas por la ciencia y tecnología. Ustedes deben aportar el sistema. Por ejemplo, hoy en materia laboral, imagínense, otro ejemplo de la inspección judicial. Aporto esta indicación en cuanto a el registro dactiloscópico, ¿no? Donde los trabajadores llegan, ponen su huella y se van a trabajar, o cuando salen igual, ponen la huella, pues ahí salen a descansar, o en sus descansos, que la deben de estar colocando para indicar los tiempos. El patrón va a ofrecer el registro dactiloscópico, pero acuérdense que en el registro dactiloscópico llega un sistema y este sistema lo puedes imprimir. Lo imprimes y lo puedes presentar. Pero no, la impresión de nada te sirve, porque si hay una impresión, pudo haber sido modificado y de eso no nos sirve de nada. Aquí lo importante es saber ofrecer estos elementos producidos por la ciencia y tecnología. ¿Cómo se ofrece este registro dactiloscópico? Se ofrece el sistema para que el día del desahogo se lleve el disco duro, se lleve la computadora donde está registrado todo este sistema y ahí el perito o ingeniero en sistemas, junto con el juez, vayan verificando cómo se obtiene este registro, ¿sale? Para que no se vulnere. Estos registros, pues como son registros dactiloscópicos, no se pueden vulnerar, no se puede modificar. Entonces, en el sistema se puede cambiar cuando se imprime. Al aportarlos directamente del propio sistema, del disco duro donde se registran, ¿sale? Hay un sistemita y un disco duro o la memoria interna de la computadora, así se presenta. Y que el ingeniero en sistemas, este perito especializado en ese rubro, junto con el juez que vaya ahí, él observando cómo lo está obteniendo este registro. Ahí precisamente, bueno, pues que el patrón a lo mejor tiene la razón o que el trabajador tiene la razón, ¿sí? Son diversos ejemplos que se pueden ir observando, ¿sale? En ese momento. Derivado a, pues, que el juez, sensibilizar al juez para poder en su momento dar una resolución en el sentido que nosotros queremos. Recuerden que para nosotros obtener una resolución favorable, debemos aportar los elementos necesarios, comprobatorios de nuestro dicho. Acuérdense, la carga de la prueba es de quien afirma, ¿sale? Si las dos partes afirman, pues las dos partes tienen que probar, ¿sale? No podemos comprobar algo que no afirmamos, porque pues no sería posible. Derivado de esta situación, jóvenes, ¿alguna duda?